no es una señal de fortaleza, como algunos piensan, sino un indicio de que hemos perdido el dominio propio. Es como un fuego que comienza con una chispa, una palabra mal dicha, una injusticia sufrida, una expectativa frustrada. Si le damos lugar, rápidamente se convierte en un incendio que arrasa con relaciones, decisiones e incluso nuestra salud. Santiago 1:19-20 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando permitimos que la ira se apodere de nosotros, estamos abriendo la puerta a la desolación. La chispa de ira, si no la apagamos con oración y sabiduría, puede destruir lo que más amamos. Pero no solo afecta nuestras relaciones, también nuestro cuerpo paga el precio. Estudios médicos han confirmado lo que la Biblia ya nos enseñó hace siglos. La ira puede elevar nuestra presión arterial, debilitar nuestras defensas y generar enfermedades que nos roban años de vida. Más allá de los efectos físicos, existe una verdad espiritual mucho más profunda. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4:26-27: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando no tratamos la ira a tiempo, abrimos puertas que no deberían estar abiertas. Muchos justifican sus explosiones diciendo que fueron provocados por lo que otros hicieron, pero en realidad no son las circunstancias externas las que nos derriban. Es la forma en que interpretamos esas circunstancias. Por ejemplo, si alguien nos hiere con palabras, no es la palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. La verdad es que, al permitir que la ira crezca, no solo estamos dañando a los demás, sino a nosotros mismos. Nuestras palabras, en un momento de ira, pueden dejar cicatrices que nunca sanarán. Las relaciones pueden romperse, los matrimonios pueden sufrir, y muchas amistades pueden destruirse por una explosión de enojo. La ira es como una niebla que nubla nuestra visión. Lo que parecía una reacción justificada en el momento, luego se revela como una locura. Por eso, el Señor nos llama a vivir en el Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. En Gálatas 5:22-23, leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y templanza. Si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, nos enseñará a responder en lugar de reaccionar. Hay sabiduría en detenernos, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos debe ser dicho. No todas las provocaciones merecen una respuesta. A veces, el silencio es la respuesta más sabia. Recuerda que Jesús, cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino que se encomendó al Padre, quien juzga con justicia. 1 Pedro 2:23. Esa es nuestra guía, ese es nuestro ejemplo. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debemos vencer, pero no con nuestra propia fuerza, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que la ira está naciendo dentro de ti, detente, ora, pregúntate: ¿vale realmente la pena perder mi paz por esto? Y recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma, a menos que tú se la entregues. La paz verdadera no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo en medio de él. Él es nuestra paz, y si vivimos arraigados en Él, nada podrá sacudirnos. Muchas de las heridas más profundas en el alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen.
A veces no es tanto lo que sucede, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder, lo que realmente nos roba la paz. La frustración, la tristeza, el enojo, la amargura. Todas estas emociones surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro idealizado que pintamos en nuestras mentes. Nos sentimos traicionados, decepcionados, como si la vida nos fallara. Es importante entender que no es Dios quien falla, ni el prójimo. Son nuestras expectativas humanas las que no se alinean con la voluntad divina. En la Biblia vemos cómo las expectativas de los grandes hombres de fe fueron desafiadas. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de ver su cumplimiento, fue vendido por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. Sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios, y al final, tras muchos años de sufrimiento, pudo decir con humildad y fe: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. A menudo, nuestra tendencia es aferrarnos a una visión idealizada del futuro. Pensamos que si hacemos lo correcto, todo debe salir como lo esperamos. Sin embargo, el mundo no funciona bajo nuestras reglas, sino bajo la soberanía de Dios. Cuando las cosas no van como deseamos, cuando alguien nos traiciona, cuando el trabajo no da frutos, cuando el ser amado no responde como imaginábamos, reaccionamos con dolor. Pero ese dolor muchas veces no proviene tanto de la situación en sí, sino del contraste entre lo que esperábamos y lo que recibimos. Imagina a una mujer que se casa esperando que su esposo la ame de la manera que soñó desde niña. Con el paso del tiempo, descubre imperfecciones, heridas, frialdad. Su sufrimiento no proviene solo del comportamiento de su esposo, sino de esa imagen que formó en su corazón y que ahora se ha quebrado. O piensa en alguien que ha servido fielmente en su iglesia esperando ser reconocido y valorado, pero ese reconocimiento nunca llega. El dolor que siente es real, pero en su raíz está una expectativa no cumplida. En Santiago 4:1-2 leemos: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Muchas veces sufrimos porque esperábamos algo que no llegó, no porque el Señor nos haya abandonado, sino porque estábamos pidiendo desde el deseo humano y no desde la rendición. El Señor quiere enseñarnos a soltar el control y confiar en su propósito. No se trata de vivir resignados, sino rendidos. Podemos soñar, orar y trabajar con diligencia, pero sin exigir que todo suceda a nuestra manera. Job, en medio de su dolor, dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa es la actitud de un corazón que ha aprendido a confiar más en Dios que en sus propios planes. Si dejamos de esperar que las personas actúen siempre como deseamos, si aceptamos que incluso quienes amamos pueden fallarnos, si comprendemos que los planes humanos son limitados y que solo Dios conoce el final desde el principio, comenzaremos a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo escribió: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. No nació sabiendo esto, él aprendió, y nosotros también podemos aprender a aceptar cada día como un regalo, sin imponer nuestras condiciones. Esto no significa que dejemos de tener metas o anhelos, pero sí que aprendamos a soltar el desenlace. Oramos, trabajamos, confiamos, pero dejamos los resultados en manos de Dios. Cuando nuestra felicidad depende del cumplimiento exacto de lo que imaginamos,
estamos construyendo sobre arena. Pero si confiamos en que el Señor está obrando en todo, incluso en lo inesperado, nuestra vida se edifica sobre roca. La paz verdadera nace cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a abrazar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos. Como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ahí está el secreto, vivir confiados, no en nuestras expectativas, sino en su fidelidad eterna. La ira como una señal de un corazón no rendido. La ira muchas veces es el eco de un corazón que aún no ha sido completamente rendido al Señor. No se trata simplemente de una emoción pasajera. La ira es una señal de que algo en nuestro interior aún busca defender su propia justicia, en lugar de confiar en la justicia de Dios. Cuando alguien nos hiere con palabras, nos ignora o no reconoce nuestro valor, sentimos que algo profundo dentro de nosotros ha sido tocado y nuestra reacción inmediata es el enojo, pero la raíz de esa ira no está en lo que esa persona hizo, sino en cómo lo interpretamos, en lo que creemos que merecemos. La palabra de Dios nos enseña que el amor no se irrita ni guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Cuando vivimos movidos por el amor de Cristo, aprendemos a ver más allá de la ofensa. Nos damos cuenta de que muchas veces las acciones ajenas reflejan más la lucha interna de esa persona que un verdadero deseo de hacernos daño. Tal vez esa persona que habló con dureza está simplemente atravesando una tormenta en su corazón. Pero si nuestra identidad está anclada en Cristo, no en la opinión de los demás, podemos mantener la calma, porque sabemos que lo que somos no cambia por lo que otros digan o hagan. Recordemos lo que Jesús hizo cuando fue injuriado. No respondió con insultos, no exigió justicia humana, sino que encomendó su causa al Padre, que juzga justamente. 1 Pedro 2:23. Esa es nuestra actitud y es nuestro llamado. Cuando alguien nos ofende, nuestro primer impulso puede ser reaccionar, pero si nos detenemos, si respiramos y recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos elegir responder con gracia. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que ese dolor gobierne nuestras acciones. El perdón es el camino por el cual el Señor nos libera del peso amargo del enojo. ¿Cuántas veces caminamos por la vida arrastrando una carga invisible, una herida abierta que nos roba la paz y nos encierra en una prisión de resentimiento? Pensamos que, al aferrarnos al dolor, estamos castigando a quien nos hizo daño, pero en realidad, lo único que logramos es castigarnos a nosotros mismos. La ira consume nuestra alma como una llama que nunca se apaga, pero el perdón apaga ese fuego. No se trata de minimizar lo que nos hicieron, ni de olvidar como si nada hubiera pasado. El perdón es un acto de fe, un acto que permite que la gracia de Dios sane lo que el hombre ha roto. Jesús, colgado en la cruz, herido, traicionado y escupido por aquellos a quienes vino a salvar, pronunció palabras que estremecen el corazón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él no esperó el arrepentimiento para ofrecer perdón, lo entregó como un acto de amor puro, un acto que abrió las puertas del cielo a toda la humanidad. Cuando tú y yo perdonamos, no estamos haciendo un favor al que nos hirió. Estamos dando un paso de fe hacia nuestra propia libertad. Aferrarse al enojo es como beber veneno esperando que el otro sufra. Revivimos el dolor una y otra vez. Permitimos que el pasado gobierne nuestro presente y con ello nos mantenemos atados. Pero el Señor nos llama a algo más alto. Nos dice en Efesios 4:31-32.
quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el modelo. Él nos perdonó primero. Imagina a una persona traicionada por un amigo íntimo. El corazón se llena de enojo, de deseos de justicia, de preguntas sin respuesta. Pero ese resentimiento no da fruto, no trae alivio. Al contrario, endurece el alma, nos hace esclavos de un recuerdo que no cambia. Pero si esa persona elige perdonar, si reconoce que solo el Señor puede restaurar lo perdido, entonces empieza a caminar hacia la sanidad. Perdonar no es ignorar el dolor, es dejar de vivir bajo su dominio. La herida puede seguir doliendo, pero ya no tiene poder para controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro futuro. El enemigo quiere que creamos que perdonar es una señal de debilidad, pero en el reino de Dios, perdonar es el acto más valiente que un corazón redimido puede hacer. No hay fortaleza más grande que la de quien decide no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Romanos 12:19 nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos negando la justicia, estamos entregándosela a aquel que juzga con rectitud. Eso nos permite soltar la carga, dejar de arrastrar cadenas que no nos corresponden y caminar livianos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. No podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. Esa decisión marca la diferencia entre vivir atados o vivir en libertad. Perdonar no significa que volvamos a confiar ciegamente ni que permitamos abusos. Significa que dejamos de cederle al pasado el poder de dictar nuestro presente y al hacerlo nos alineamos con el corazón de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. La paz no viene de esperar que el otro reconozca su error, sino de tomar la decisión de no permitir que su error destruya nuestra paz. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que viene. Nos libera del veneno de la ira y nos prepara para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Cristo puede dar. Aprende a esperar en el Señor antes de reaccionar. Cuando algo nos hiere, cuando alguien nos provoca o sentimos que nos han atacado, lo más natural es responder de inmediato. Queremos defendernos, demostrar que tenemos la razón, que no somos débiles. Pero en ese primer instante, cuando el corazón late rápido y la emoción se apodera del pensamiento, no estamos escuchando al Espíritu Santo, sino a nuestra carne. Y es en ese momento de impulso donde más errores cometemos, donde pronunciamos palabras que luego nos pesan, donde avivamos el fuego en lugar de apagarlo con mansedumbre. Aprender a no reaccionar de inmediato es una lección que solo se adquiere caminando con Dios. Es una muestra de dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, como lo enseña Gálatas 5:22. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de no permitir que lo que sentimos nos gobierne. Jesús, nuestro mayor ejemplo, fue injuriado, burlado y golpeado, y sin embargo, guardó silencio, no por debilidad, sino por amor, por obediencia, por fortaleza. Isaías profetizó de él: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53:7. Esa calma sobrenatural no es indiferencia, es poder bajo control. Cuando alguien te hiera con palabras,
Cuando el ambiente se vuelve hostil y todo dentro de ti quiere defenderse, detente, respira, ora en silencio, dale lugar al Espíritu para que hable antes que tu lengua. Tal vez ese compañero de trabajo que te habló con dureza está luchando con su propio dolor. Tal vez ese familiar que busca discutir solo está proyectando su frustración. Si reaccionas de inmediato, te unes a la tormenta, pero si esperas en el Señor, verás que muchas veces el conflicto se disuelve sin necesidad de una batalla. En Proverbios 15:1 leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra suave, nacida de un corazón que ha aprendido a pausar, tiene más poder que 1000 argumentos gritados. En cada día común hay oportunidades para practicar esta sabiduría. Un conductor que se cruza sin mirar, una crítica injusta, un tono de voz que incomoda. Allí, en lo pequeño, se forja la paciencia. No tienes que responder al instante. Puedes elegir guardar silencio. Puedes elegir orar. Puedes esperar a que el momento pase. No es debilidad, es madurez. Es entender que no somos esclavos de nuestras emociones, que no tenemos que cederle el control al enojo. El enemigo quiere que reacciones sin pensar, que actúes por impulso, que rompas lo que Dios quiere edificar. Pero el Señor nos llama a actuar con cordura, con templanza, sabiendo que una mente tranquila ve más lejos. Muchas veces, la ira que brota en nuestro interior no es más que un reflejo de un corazón que aún no ha encontrado descanso en la identidad que Dios nos ha dado. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cuando no hemos entendido cuánto valemos a los ojos del Señor, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier crítica puede herirnos profundamente. No es el comentario en sí lo que nos afecta, sino lo que revela sobre nuestra propia inseguridad. Si alguien nos señala una falla y eso nos llena de enojo, es probable que, en lo profundo, sintamos que tiene razón, que aún no nos sentimos suficientes, que aún no creemos del todo que somos hijos amados de Dios. Pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cuando vivimos firmes en la verdad de que somos aceptos en el amado, ya no necesitamos defendernos con ira, porque entendemos que ninguna opinión humana puede cambiar el valor que Dios nos ha dado. El rey David escribió: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:14. Cuando esto lo sabe el alma, la crítica ya no nos sacude. Pero cuando no lo creemos, vivimos a la defensiva. Pensamos que tenemos que proteger nuestra imagen, que si alguien opina mal de nosotros, estamos en peligro. Nos volvemos esclavos de lo que otros piensan, de lo que dicen, de cómo nos miran. Y si esa inseguridad no es llevada a los pies del Señor, se transforma en enojo. Imagina a alguien que no se siente satisfecho con su cuerpo, con su apariencia, con lo que ve en el espejo. Entonces, cualquier comentario sobre su físico le resulta ofensivo, no porque sea malicioso, sino porque toca una herida abierta. Pero el verdadero problema no está afuera, sino dentro. La herida está en cómo esa persona se percibe a sí misma. Recuerdo el testimonio de alguien que pasó por eso. Había ganado peso y cada vez que alguien hacía un comentario, por más inocente que fuera, reaccionaba con enojo. Se justificaba diciendo que los demás eran irrespetuosos, pero en realidad estaba molesto consigo mismo. No se trataba de su entorno, se trataba de su corazón. Fue solo cuando decidió tomar responsabilidad de su salud, cuidar su cuerpo y su mente, que algo cambió. Las palabras de los demás siguieron siendo las mismas, pero él ya no era el mismo.
Cuando dejamos que el Señor sane nuestras inseguridades, cuando le creemos que somos hechos a su imagen y semejanza, que fuimos comprados por precio, que somos coherederos con Cristo, entonces la ira comienza a perder su poder. Pablo nos recuerda en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ya no hay condenación, ¿por qué vivir a la defensiva? Cuando nuestra autoestima está basada en lo que el mundo dice, somos frágiles. Pero cuando está anclada en la palabra de Dios, somos fuertes. Las palabras ofensivas ya no nos sacuden, porque sabemos que nuestra identidad no está en manos humanas, sino en Cristo. No necesitamos demostrar nada. No necesitamos ganar discusiones. No necesitamos reaccionar a cada comentario. La madurez espiritual nos enseña a filtrar las palabras, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la inseguridad de otros. No todo lo que se dice merece una reacción. No toda crítica es una amenaza. A veces la mejor respuesta es el silencio de quien se conoce, se acepta y ha sido transformado por la gracia. Cuando sientas enojo por algo que alguien dijo, detente. Pregúntate si ese enojo viene de la verdad del Espíritu o de una herida sin sanar. Tal vez ese comentario solo fue un espejo que te mostró un área donde Dios quiere obrar. Usa ese momento para buscar al Señor, no para atacar al otro. La ira puede ser una señal de alerta, un recordatorio de que aún hay lugares en nuestro interior donde necesitamos la luz de Cristo. Pero no dejes que te gobierne. No reacciones por impulso. Busca en oración qué hay detrás de ese dolor. Porque cuando permites que Dios restaure tu estima, cuando le entregas cada inseguridad, la ira ya no tiene espacio. Lo que queda es la paz de quien camina sabiendo que es amado, perdonado y sostenido por aquel que no cambia. Esa paz no depende de lo que otros digan o hagan. Esa paz es un fruto del Espíritu y permanece en el corazón de todo aquel que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. El propósito de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando una persona vive sin propósito, sin una razón clara para levantarse cada mañana, el alma empieza a sentir un vacío que ninguna rutina puede llenar. Se despierta con el cuerpo, pero el corazón sigue dormido, sin dirección, sin pasión, sin esperanza, y en ese estado, cada problema parece una montaña, cada palabra una herida, cada obstáculo una derrota. Porque cuando no hay una visión más alta, cualquier cosa te derrumba. Pero Dios no nos creó para vagar sin sentido. Nos creó con un propósito eterno. La Escritura dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene un plan, y no es un plan pequeño, es uno que da sentido a todo. Cuando ignoramos ese llamado, cuando dejamos que los días pasen como hojas llevadas por el viento, nos volvemos irritables, reactivos, dominados por emociones que no comprendemos. Sin propósito, la mente se llena de pensamientos dispersos y el corazón se inquieta. El enojo, el desánimo, la frustración no nacen solo de las circunstancias, sino de una vida desconectada del diseño de Dios. Pero cuando encuentras ese propósito, todo cambia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no tienen el mismo peso. Un corazón enfocado no se deja arrastrar por provocaciones, no se altera por tonterías, porque tiene una misión mayor. Recuerdo una etapa de mi vida en la que caminaba sin rumbo, haciendo cosas porque sí, repitiendo tareas sin sentido. Me levantaba porque era hora de hacerlo, no porque tuviera una razón profunda. Esa rutina vacía me volvía irritable. Cualquier contratiempo me sacaba de quicio. Todo parecía injusto, como si el mundo estuviera en mi contra. Pero no era el mundo, era yo, viviendo sin propósito.
Fue cuando entregué mi vida completamente al Señor, cuando decidí usar cada día para compartir su mensaje, para edificar y servir, que todo cambió. Encontré gozo en lo cotidiano, dirección en lo sencillo, sentido en lo que antes parecía trivial. El mismo tráfico, los mismos comentarios de la gente, las mismas luchas, pero ahora ya no me robaban la paz porque sabía para qué estaba aquí. La ira perdió terreno no porque me volví perfecto, sino porque estaba ocupado en algo que valía la pena. Jesús mismo vivió con propósito. En medio de insultos, rechazos y sufrimiento, nunca se desvió. Sabía quién lo había enviado y para qué. En Juan 6:38 dijo: «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esa claridad le dio fuerza en el desierto, le dio mansedumbre ante sus acusadores, le dio firmeza hasta en la cruz. Si Él necesitó propósito, ¿cómo no vamos a vivir con propósito? No significa esperar que caiga del cielo como un rayo. Es buscarlo en oración, en la palabra, en los dones que Dios te ha dado. No tienes que inventarlo, solo descubrirlo en aquel que te formó. No es algo que encuentras de repente, sino que se revela mientras caminas con el Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que sigas buscando la paz que solo Cristo puede dar. La verdadera libertad no se encuentra en controlar lo que pasa a tu alrededor, sino en rendir cada reacción, cada pensamiento, cada emoción al Señor. Él es el único que puede transformar nuestras heridas, darnos el poder de perdonar y vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, no estás solo en este camino. Cada día es una nueva oportunidad para entregarte a Él, para permitir que su Espíritu guíe cada paso que das. Si has sentido que este mensaje ha tocado algo profundo en ti, te animo a que tomes acción. Ora, reflexiona y entrega tus luchas al Señor, porque Él tiene un plan hermoso para tu vida. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos podemos seguir creciendo en fe, en paz y en sabiduría. Que la gracia de Dios te acompañe en cada paso. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, que su paz reine en tu corazón. ¿Es realmente posible vivir con una paz tan profunda que no se rompa incluso cuando otros te ofenden, te critican o te provocan? En un mundo que constantemente nos desafía, ¿puede alguien mantener la calma sin importar las circunstancias externas? La respuesta no se encuentra en nuestras propias fuerzas, sino en una promesa de Dios. Jesús nos dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Esa paz es real, está disponible y hoy quiero mostrarte cómo puedes caminar en ella, no porque el conflicto desaparezca, sino porque el Espíritu Santo te transforma desde adentro. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a descubrir juntos cómo vencer la ira y ser guiados por una serenidad que solo el Señor puede ofrecer. El peligro oculto de la ira. La ira no es simplemente una emoción que pasa rápidamente, es una de las fuerzas más destructivas que puede habitar en el corazón humano. Cuando dejamos que la ira nos domine, no solo herimos a otros con nuestras palabras o acciones, sino que también nos envenenamos por dentro. Nos alejamos de la paz y la claridad, perdiendo el fruto del Espíritu. La Biblia nos dice en Proverbios: «El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega». La ira no es una señal de fortaleza como algunos piensan, sino un indicio de que hemos perdido el dominio propio. Es como un fuego que comienza con una chispa, una palabra mal dicha, una injusticia sufrida, una expectativa frustrada. Si le damos lugar, rápidamente se convierte en un incendio que arrasa con relaciones, decisiones e incluso nuestra salud. Santiago nos exhorta: «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios».
Cuando permitimos que la ira se apodere de nosotros, estamos abriendo la puerta a la desolación. La chispa de ira, si no la apagamos con oración y sabiduría, puede destruir lo que más amamos. Pero no solo afecta nuestras relaciones, también nuestro cuerpo paga el precio. Estudios médicos han confirmado lo que la Biblia ya nos enseñó hace siglos. La ira puede elevar nuestra presión arterial, debilitar nuestras defensas y generar enfermedades que nos roban años de vida. Más allá de los efectos físicos, existe una verdad espiritual mucho más profunda. El apóstol Pablo nos recuerda: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando no tratamos la ira a tiempo, abrimos puertas que no deberían estar abiertas. Muchos justifican sus explosiones diciendo que fueron provocados por lo que otros hicieron, pero en realidad no son las circunstancias externas las que nos derriban. Es la forma en que interpretamos esas circunstancias. Por ejemplo, si alguien nos hiere con palabras, no es la palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. La verdad es que al permitir que la ira crezca, no solo estamos dañando a los demás, sino a nosotros mismos. Nuestras palabras, en un momento de ira, pueden dejar cicatrices que nunca sanarán. Las relaciones pueden romperse, los matrimonios pueden sufrir y muchas amistades pueden destruirse por una explosión de enojo. La ira es como una niebla que nubla nuestra visión. Lo que parecía una reacción justificada en el momento luego se revela como una locura. Por eso el Señor nos llama a vivir en el Espíritu, y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. En Gálatas leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y templanza. Si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, nos enseñará a responder en lugar de reaccionar. Hay sabiduría en detenernos, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos debe ser dicho. No todas las provocaciones merecen una respuesta. A veces el silencio es la respuesta más sabia. Recuerda que Jesús, cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado no amenazó, sino que se encomendó al Padre, quien juzga con justicia. Esa es nuestra guía, ese es nuestro ejemplo. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debemos vencer, pero no con nuestra propia fuerza, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que la ira está naciendo dentro de ti, detente. Ora, pregúntate, ¿vale? Y recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma a menos que tú se la entregues. La paz verdadera no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Cristo en medio de él. Él es nuestra paz y si vivimos arraigados en él, nada podrá sacudirnos. Muchas de las heridas más profundas en el alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen. A veces no es tanto lo que sucede, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder, lo que realmente nos roba la paz, la frustración, la tristeza, el enojo, la amargura. Todas estas emociones surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro idealizado que pintamos en nuestras mentes. Nos sentimos traicionados, decepcionados, como si la vida nos fallara. Es importante entender que no es Dios quien falla ni el prójimo. Son nuestras expectativas humanas las que no se alinean con la voluntad divina. En la Biblia vemos cómo las expectativas de los grandes hombres de fe fueron desafiadas. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de ver su cumplimiento fue vendido por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. Sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios y al final, tras muchos años de sufrimiento, pudo decir con humildad y fe: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. A menudo, nuestra tendencia es aferrarnos a una visión idealizada del futuro. Pensamos que si hacemos lo correcto, todo debe salir como lo esperamos. Sin embargo, el mundo no funciona bajo nuestras reglas, sino bajo la soberanía de Dios. Cuando las cosas no van como deseamos, cuando alguien nos traiciona, cuando el trabajo no da frutos, cuando el ser amado no responde como imaginábamos, reaccionamos con dolor. Pero ese dolor muchas veces no proviene tanto de la situación en sí, sino del contraste entre lo que esperábamos y lo que recibimos.
Imagina a una mujer que se casa esperando que su esposo la ame de la manera que soñó desde niña. Con el paso del tiempo descubre imperfecciones, heridas, frialdad. Su sufrimiento no proviene solo del comportamiento de su esposo, sino de esa imagen que formó en su corazón y que ahora se ha quebrado. O piensa en alguien que ha servido fielmente en su iglesia esperando ser reconocido y valorado, pero ese reconocimiento nunca llega. El dolor que siente es real, pero en su raíz está una expectativa no cumplida. En Santiago leemos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Muchas veces sufrimos porque esperábamos algo que no llegó, no porque el Señor nos haya abandonado, sino porque estábamos pidiendo desde el deseo humano y no desde la rendición. El Señor quiere enseñarnos a soltar el control y confiar en su propósito. No se trata de vivir resignados, sino rendidos. Podemos soñar, orar y trabajar con diligencia, pero sin exigir que todo suceda a nuestra manera. Job, en medio de su dolor, dijo, Jehová dio. Así como un soldado cuida las puertas de una fortaleza, tú debes cuidar lo que dejas entrar en tus pensamientos. La mayoría de las personas permiten que su mente se llene de basura, noticias desalentadoras, conversaciones tóxicas, dudas constantes, recuerdos de fracasos. Pero los que disciplinan su mente eligen con qué alimentarla. Epicteto, un filósofo estoico, decía: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y la Biblia nos enseña lo mismo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves el patrón? No es lo que te pasa, sino cómo decides interpretarlo. No es la crisis económica, sino el miedo que dejas crecer dentro de ti. No es el rechazo de alguien, sino el valor que tú mismo te das. No es la soledad, sino lo que decides hacer con ella. La disciplina mental comienza con decisiones radicales. Eliminar lo que contamina tu mente, aumentar lo que la fortalece, aprender a desafiar los pensamientos que intentan controlarte y, sobre todo, entrenarte para elegir lo que Dios dice sobre ti en lugar de lo que el mundo dice. La gente frágil se deja llevar por sus emociones, la gente fuerte se entrena para gobernarlas. Entonces, el miedo pierde su poder, la ansiedad se reduce y la claridad empieza a tomar su lugar. Pero aquí es donde viene lo más importante. Hay algo que nadie te dice sobre la disciplina mental, algo que la mayoría no entiende. La mente no se disciplina sola. No basta con desearlo, con intentarlo un par de veces o con motivarse un momento y luego volver a la rutina de siempre. La disciplina mental es una guerra diaria, un entrenamiento constante, y como todo entrenamiento, requiere dolor, resistencia y determinación. Jesús mismo lo enseñó de manera radical. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Te das cuenta? Negarse a uno mismo significa aprender a gobernar la mente. Significa no dejarse dominar por emociones pasajeras, por deseos destructivos o por pensamientos derrotistas. Pero aquí está lo interesante. Cuando decides entrenar tu mente, al principio duele. Duele renunciar a lo que ha estado contigo por años. Duele dejar de lado las excusas con las que te has identificado toda tu vida. Pero al igual que un músculo que se fortalece con el esfuerzo, tu mente también se vuelve más fuerte con cada batalla que ganas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has permitido que un simple pensamiento determine tu estado de ánimo? Tal vez un recuerdo del pasado, una ofensa de alguien, una preocupación por el futuro. Un solo pensamiento tiene el poder de hacerte sentir derrotado, ansioso o incapaz. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de cómo esos pensamientos se instalan en su vida como parásitos, robando su paz, su fe y su propósito. Pero cuando decides que ya no serás esclavo de tu mente, cuando tomas el control y comienzas a desafiar cada pensamiento negativo con la verdad de Dios, algo comienza a cambiar dentro de ti.
Empiezas a notar que no eres tus pensamientos, que no tienes que aceptar todo lo que viene a tu mente, que puedes filtrar, rechazar y sustituir cada idea que no provenga de Dios. Pablo lo dijo con claridad: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que cada vez que un pensamiento de miedo, fracaso o derrota toque tu mente, no lo dejes entrar sin cuestionarlo. Pregúntate: ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Es verdad o solo una mentira disfrazada de lógica? Si no proviene de Dios, échalo fuera, no le des espacio, no lo alimentes, porque todo pensamiento que toleras se convierte en una fortaleza en tu vida. Mira a tu alrededor. Vivimos en una generación donde la gente es esclava de sus propias emociones. Si se sienten mal, se rinden. Si tienen miedo, huyen. Si algo los ofende, explotan. No hay dominio propio, no hay fortaleza interior. Pero tú no puedes vivir así. Dios te llamó a ser diferente, a ser fuerte en medio de la tormenta, a mantener la calma cuando otros se desesperan, a creer cuando todo parece perdido. Y eso solo es posible cuando disciplinas tu mente con la verdad de Dios. Ahora bien, quiero que hagas un ejercicio. Piensa en los pensamientos que más te han afectado en los últimos días. Tal vez sean pensamientos de fracaso, de inseguridad, de temor. Ahora reemplázalos con lo que Dios dice sobre ti. Si el pensamiento dice no soy suficiente, respóndele con la verdad: todo lo puedo en Cristo. Si el pensamiento dice no sé qué hacer, responde: el Señor es mi luz y mi salvación. Si el pensamiento dice voy a fracasar, desafíalo con: Dios tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Porque cada vez que usas la palabra de Dios para disciplinar tu mente, estás ganando una batalla en esta guerra invisible. Pero aquí es donde muchos fallan, porque esperan sentir ganas de hacerlo, esperan un momento de inspiración. Pero la disciplina no se basa en emociones, es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es orar cuando no sientes hacerlo, es declarar la verdad cuando todo en ti quiere quejarse, es seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Y cuando logras esto, tu mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mayor aliada. Pero aquí es donde viene lo más impactante. Cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Porque la batalla más importante no se gana afuera, sino dentro de ti. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no dijo que solo escuchar la verdad te hace libre. Tienes que conocerla, hacerla tuya, repetirla hasta que se convierta en parte de ti. Porque aquí está la clave. Tu vida nunca irá más allá de lo que tu mente pueda sostener. Si tu mente es débil, tus decisiones serán débiles. Si tu mente está llena de dudas, tu vida será un reflejo de esas dudas. Pero si tu mente está anclada en la verdad de Dios, nada ni nadie podrá doblegarte. Piensa en David, un joven pastor sin armadura, sin experiencia en la guerra, enfrentándose a un gigante entrenado para matar. La gente a su alrededor temblaba de miedo, pero David tenía algo que ellos no tenían: una mente entrenada para ver la victoria antes de que sucediera. Mientras todos veían un enemigo imposible de vencer, David veía una oportunidad para demostrar el poder de Dios, y habló con autoridad. Declaró su victoria antes de lanzarse a la batalla: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Aquí es donde muchos fallan, porque enfrentan la vida con la mente de los soldados temerosos, en lugar de la mente de David. Se enfrentan a los problemas con una mentalidad de derrota, con pensamientos como: no voy a poder, esto es demasiado difícil, no sé qué hacer. Y mientras piensen así, estarán derrotados antes de comenzar. Pero aquellos que disciplinan su mente hacen lo que David hizo. Desafían los pensamientos de miedo con palabras de fe, se entrenan para ver la victoria antes de que llegue y avanzan sin titubear.
Porque la diferencia entre los que ganan y los que pierden no está en la fuerza física ni en las circunstancias, sino en la mentalidad con la que enfrentan la vida. Y aquí viene lo más importante. Si quieres disciplinar tu mente, debes entender que tu entorno influye en lo que piensas. No puedes esperar tener pensamientos de victoria si te rodeas de personas negativas. No puedes esperar fe si alimentas tu mente con noticias llenas de miedo. No puedes esperar tener dominio propio si permites que cualquier cosa entre en tu mente sin filtro. Es por eso que la Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que debes filtrar lo que consumes, elegir con qué alimentas tu mente y rodearte de personas que te impulsen hacia Dios, no que te alejen de Él. Ahora quiero que hagas un ejercicio práctico. Reflexiona sobre lo que has estado permitiendo en tu mente en los últimos días. ¿Son pensamientos de miedo o de fe? ¿Son palabras de derrota o de esperanza? ¿Has estado alimentando tu espíritu con la palabra de Dios o con la negatividad del mundo? Porque la verdad es que tu mente es un terreno y lo que siembres en ella determinará lo que coseches en tu vida. Si siembras duda, cosecharás inestabilidad. Si siembras temor, cosecharás ansiedad. Pero si siembras la palabra de Dios, cosecharás fortaleza, paz y confianza. Los estoicos enseñaban un principio poderoso: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Es decir, la mayoría de nuestros miedos nunca se hacen realidad, pero los dejamos consumirnos como si fueran inevitables. Y eso nos paraliza. Pero Jesús enseñó algo aún más poderoso: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso significa que el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Significa que puedes elegir la paz en lugar de la ansiedad, la fe en lugar de la preocupación, la esperanza en lugar de la desesperación. Pero aquí es donde muchos se rinden, porque piensan que disciplinar la mente es algo que sucede de la noche a la mañana. Creen que basta con escuchar un mensaje motivador y todo cambiará. Pero la verdad es que esto es un proceso diario, una guerra que se gana con constancia. No es suficiente con escuchar una enseñanza y emocionarte. Tienes que ponerla en práctica. Tienes que hacer el esfuerzo de detenerte cada vez que un pensamiento destructivo intente entrar en tu mente y reemplazarlo con la verdad de Dios. Tienes que entrenarte para responder con fe cuando las circunstancias digan lo contrario. Porque aquí está la clave final: la vida nunca será fácil, siempre habrá desafíos, siempre habrá problemas. Pero aquellos que disciplinan su mente no son derrotados por lo que les sucede, son fortalecidos por ello. Usan cada lucha como un entrenamiento, ven cada adversidad como una oportunidad para crecer. Y cuando logras hacer esto, te conviertes en una persona que no solo sobrevive, sino que conquista. Porque cuando controlas tu mente, controlas tu destino. Ahora bien, hay algo más que debes saber. La disciplina mental no solo cambia tu vida, sino que transforma tu relación con Dios. Porque cuando aprendes a controlar tu mente, dejas de depender de las circunstancias y comienzas a depender de la verdad eterna. Dejas de ser alguien que solo busca a Dios cuando todo va mal, y te conviertes en alguien que camina con Él con convicción inquebrantable. La fe verdadera no es aquella que solo se activa cuando hay milagros visibles, sino aquella que permanece firme incluso cuando todo parece ir en contra. Mira a Job, un hombre que lo perdió todo en un solo día: riquezas, hijos, salud. Su mundo entero se derrumbó en cuestión de horas, y en medio de su crisis su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. En otras palabras, su propia esposa le sugirió rendirse, dejarse llevar por el dolor, perder la fe. Pero Job tenía su mente entrenada. Sabía que su relación con Dios no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. Por eso, en lugar de rendirse, declaró: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Los estoicos entendían esto. Marco Aurelio,
un emperador que enfrentó traiciones, guerras y pestes, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Te das cuenta? No siempre puedes cambiar lo que sucede a tu alrededor, pero siempre puedes decidir cómo enfrentarlo. Y esa es la diferencia entre los que viven en ansiedad y los que viven en paz. No es que su vida sea más fácil, sino que han entrenado su mente para responder de manera diferente. Pero hay algo más profundo que debes entender. La disciplina mental no es solo para ti, es para aquellos que te rodean. Cuando tú aprendes a controlar tu mente, te conviertes en una fuente de estabilidad para los demás. La gente que vive dominada por el miedo y la ansiedad busca a aquellos que tienen claridad y fortaleza. Y si tú eres una persona con una mente disciplinada, serás alguien que trae paz donde otros solo ven caos. Mira a Jesús. En medio de la tormenta, sus discípulos estaban aterrados, convencidos de que iban a morir. El viento rugía, las olas golpeaban con fuerza el barco, la oscuridad cubría todo. Pero Jesús estaba dormido, no porque la tormenta no fuera real, sino porque su paz interior era más grande que el caos exterior. Y cuando lo despertaron, no entró en pánico, no gritó, no corrió, no se desesperó, simplemente habló con autoridad: calla, enmudece. Y la tormenta obedeció. Esa es la diferencia entre una mente disciplinada y una mente débil. Una mente disciplinada no entra en crisis cuando la vida se complica, no se deja arrastrar por el miedo colectivo, no permite que el caos de afuera se convierta en un caos interior. En cambio, responde con autoridad, con fe, con dominio propio, y esa es la mentalidad que Dios quiere que desarrolles. Ahora piensa en esto. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas? ¿Pierdes el control? ¿Te desesperas? ¿Dudas de Dios? Todo eso es señal de una mente indisciplinada. Pero cuando entrenas tu mente, cuando la llenas con la palabra de Dios y aprendes a gobernar tus pensamientos, empiezas a vivir de una manera diferente. Empiezas a hablar con fe en medio de la tormenta, empiezas a actuar con sabiduría en lugar de impulsividad, empiezas a avanzar sin miedo, porque entiendes que Dios está contigo en cada paso. Pero aquí es donde muchos fallan. Creen que la disciplina mental es solo teoría, algo bonito de escuchar pero difícil de aplicar. Y por eso nunca logran cambiar, siguen viviendo como esclavos de sus emociones, siguen reaccionando en lugar de decidir conscientemente cómo responder. Pero tú no puedes ser así, no puedes seguir permitiendo que tu mente sea un campo de batalla donde el enemigo tiene el control. Es tiempo de tomar autoridad sobre tus pensamientos, de renovar tu entendimiento y de caminar en la verdad que Dios ha establecido para ti. Porque aquí viene lo más profundo. La disciplina mental no solo te libera del miedo y la ansiedad, sino que te prepara para recibir lo que Dios tiene para ti. Hay puertas que Dios quiere abrir en tu vida, pero si tu mente no está lista para recibirlas, nunca cruzarás por ellas. Hay oportunidades que Dios quiere darte, pero si sigues atado a pensamientos de inseguridad y duda, nunca las aprovecharás. Hay niveles de fe y crecimiento que Dios quiere que experimentes, pero si tu mente sigue siendo la misma de siempre, seguirás estancado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entrenarte? Porque este proceso no es fácil. Habrá días en los que todo en ti querrá volver a lo viejo, a los pensamientos de siempre, a las excusas de antes. Pero si persistes, si te niegas a ser gobernado por emociones pasajeras, si te comprometes a llenar tu mente con la verdad de Dios cada día, entonces algo poderoso sucederá. Empezarás a ver la vida con claridad, empezarás a actuar con propósito, empezarás a caminar con una seguridad que no viene de ti, sino del Dios que habita en ti. Y aquí es donde muchos se quedan a la mitad del camino. Porque comienzan con fuerza, pero cuando la disciplina se vuelve difícil, se rinden. Vuelven a sus viejos hábitos, permiten que sus emociones los dominen, dejan que su mente vuelva a las mismas dudas de siempre.
Pero los que realmente quieren cambiar, los que realmente están dispuestos a vivir en un nivel diferente, son los que persisten, los que no se conforman, los que siguen adelante incluso cuando no ven resultados inmediatos. Porque la verdadera transformación no sucede de la noche a la mañana, no es un evento, es un proceso. Y si estás dispuesto a pasar por ese proceso, si estás dispuesto a pagar el precio de la disciplina, entonces lo que viene para ti es mucho más grande de lo que imaginas. Pero solo si estás dispuesto a persistir, porque aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. La disciplina mental no es un destino, es un camino. No es algo que logras una vez y luego olvidas. Es un compromiso diario, una batalla constante, una decisión que debes tomar una y otra vez. Y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Por eso vemos a tantos creyentes estancados, atrapados en los mismos ciclos de siempre. No porque Dios no tenga algo más grande para ellos, sino porque nunca aprendieron a gobernar su propia mente. Mira a Moisés, fue llamado para liberar a Israel, pero antes de ver la tierra prometida, tuvo que pasar por un proceso de transformación mental. Durante años fue criado como un príncipe en Egipto, pensando como los egipcios, actuando como los egipcios. Pero cuando Dios lo llamó, tuvo que desaprender todo lo que creía sobre sí mismo. ¿Quién soy yo para que vaya ante Faraón?, preguntó. En su mente, todavía era un esclavo del pasado, todavía era el hombre que había huido. Pero Dios no veía a un fugitivo, veía a un libertador, no veía debilidad, veía propósito. Y hasta que Moisés no cambió su manera de pensar, no pudo cumplir su llamado. Eso mismo sucede contigo. Dios tiene planes que van más allá de lo que puedes imaginar, pero si tu mentalidad sigue siendo pequeña, nunca caminarás en lo que Él ha preparado. Si sigues dudando de ti mismo, seguirás atrapado en el mismo nivel. Si sigues pensando como alguien derrotado, nunca vivirás como alguien victorioso, porque la verdad es esta: Dios puede abrir puertas, pero si tu mente no está lista, nunca las cruzarás. Dios puede darte oportunidades, pero si sigues pensando con miedo, nunca las aprovecharás. Ahora dime, ¿qué estás haciendo con la mente que Dios te dio? ¿La estás entrenando o la estás dejando en manos del miedo, la duda y la mediocridad? Porque la realidad es que nadie más puede hacer este trabajo por ti. Puedo enseñarte estos principios, pero no puedo aplicarlos por ti. Puedo motivarte hoy, pero si mañana vuelves a los mismos hábitos mentales, nada cambiará. Esta es tu batalla, y solo tú puedes decidir si la ganas o la pierdes. Mira lo que hacía Pablo. No se conformaba con su crecimiento espiritual, no se detenía en lo que ya había logrado. Olivando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dijo: ¿Te das cuenta? No vivía atrapado en el pasado, no permitía que sus fracasos definieran su futuro, no dejaba que los errores del ayer lo detuvieran. Y esa es la mentalidad que necesitas. No importa cuántas veces hayas fallado antes, no importa cuántas veces hayas intentado cambiar sin éxito, lo que importa es lo que decides hacer hoy. Porque la verdad es esta: cada día que postergas, cada día que permites que los mismos pensamientos de siempre dominen tu vida, es un día perdido. Un día más en el que sigues siendo esclavo de emociones destructivas. Un día más en el que sigues permitiendo que el enemigo tenga ventaja sobre ti. Pero el momento de cambiar es ahora. El momento